¿Qué tal? ¿Cómo están? Historias del vestidor. Capítulo más, recordando exjugadores que dieron gloria, que han dado gloria, nombre y renombre a los equipos del fútbol mexicano. En esta ocasión nos acompaña un delantero centro, Óscar Leal Espinosa. Un hombre que jugó para los Rayados del Monterrey, con el cual vamos a platicar acerca de su historia. Nos acompaña también Luis Urbiola. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la Bienvenido. invitación. Muchas gracias. Mucho gusto. Cuéntanos algo, Monterrey. ¿Qué temporadas? Bueno, en el primer equipo fue la temporada 78-79, con el entrenador brasileño Otto Gloria. Él fue el entrenador en esta temporada. Pero en la organización del Monterrey estuve, pues a partir pues el equipo que formó la organización a través de una convocatoria para que se integraran o se apuntaran jóvenes de aquella época de 15 y 16 años, ¿no? Se formó lo que fue la Escuela de Fútbol Monterrey, dirigida por Ubirajara Chagas. Ubirajara Chagas la Escuela de Vira. Medio volante, muy elegante para el juego. Elegante y fino. Sí, otra cosa. Sí, ¿no? sí. Sí, muy. Y aparte, digo, buen entrenador. Ahí aprendimos pues muchas cosas con las instrucciones de Vira. Y yo estaba como centro delantero y en ese equipo pues fue resultado de, pues no sé, fueron 2.500 muchachos, ¿no? En aquel tiempo para inscribirse y la convocatoria se hizo a través de algunos encuentros rápidos, ¿no? Se iba viendo quién iba destacando un poquito. Y se formó, al decir encuentros eran juegos inter. Juegos, sí, todo el desarrollo de esto se hizo en la Colonia Roma, en el campo que estaba en la Colonia Roma. Ándale. Sí, entonces había partiditos de 10 minutos. ¿Les prestaban la cuchilla o todavía no? No, ahí que bueno, ahorita hace algún tiempo pasé por ahí por la Roma. Sí. Y fui a ver cómo estaba el campo, ya no existe. No, ya no existe, ¿no? Ya no existe. Entonces, pues bueno, ese fue el inicio, ¿no? de mi trayectoria ya dentro del fútbol ya más organizado, porque, pues bueno, desde niño, ya sabes, la colonia. Todos vemos, sí. Y yo soy de la colonia de Cuauhtémoc, de ahí han surgido otros futbolistas como Álvaro Fuentes, que también jugó en Rayados, y Gerardo Jiménez, el Chagui también. El Chagui. Y aparte de otros deportistas famosos. ¿Y qué sentiste cuando fuiste de los 2.500 o quizás más? Sí. Cuando dijeron, Óscar, a la siguiente etapa. Sí, no, pues una emoción grande, totalmente, ¿no? Porque ya lo que se estaba viendo, pues era un equipo bien organizado que dependía de una institución. Y como Rayados, pues todo el mundo quería estar en el equipo, ¿no? De ese equipo surgieron pues varios que posteriormente fueron figuras. Estamos hablando de Saúl Villarreal, por ejemplo, que es preparador físico. El Guama Contreras es también aquí estuvo ya con nosotros el Guama. Iniciamos en ese equipo. Sí. Varios más, Julio Báez, Sergio Harold, Rubén Colchado, que en paz descanse, falleció hace poquito, y Gustavo Saucedo, fueron los que de ese equipo todavía pudimos avanzar un poquito. Y tú fuiste uno de los representantes de la colonia Cuauhtémoc. Fui uno el héroe de la Cuauhtémoc. Óscar, ¿cómo era ese filtro? Hablar de 2.500 jóvenes se dice fácil, pero es una cantidad Bastante importante, más pensando en el Monterrey de los finales de los 70, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo era pasar ese filtro? Pues era, pues ya mostrar el talento o las condiciones. ¿Era difícil? ¿Había bastante difícil. Aptitudes? Quiero que sepan que había jugadores buenísimos, pero por alguna razón, circunstancia, pues no avanzaron. ¿El carácter podría ser algo que influyó? Podría ser, sí, podría ser. Creo que ahí la cuestión futbolística, pues era lo que se podía ver, ¿no? De forma inmediata, pero
también tendría que ver pues el carácter. Es que era lo que se iba a ver. Y mucha raza, por alguna entrada malintencionada o accidental, perdía estribos y le salía el otro yo y perdía compostura. De hecho, ahorita me estoy recordando una bronca que tuvimos con la Colonia Roma, precisamente, porque el equipo, los Rayaditos en ese tiempo, pues era un equipo que realmente pues íbamos muy bien, ¿no? Y se hizo un clásico, digamos, en la Colonia Roma. Y en un partido, pues, se armó la trifulca. No, hombre. Y se puso bravo, ¿no? El asunto. Ajá. Pero es una anécdota, ¿no? Pero eran partiditos de 10 minutos. Y en esos 10 minutos... No, en ese partido ya estábamos nosotros, nos registramos. Pero hablando del filtro, de del esa filtro. etapa de selección. Sí. Partidos de 10 minutos. Sí. Y en esos 10 minutos existía la posibilidad de mostrar todo tu potencial como jugador. Yo creo que era muy difícil. Era muy difícil mostrar todo el potencial que ¿Qué tenía. factores influían o sentías tú que influían entre los que se fueron quedando? ¿Qué veía Vira en ustedes? Pues quizá las posibilidades de una posición. Podría pues considerarse que yo como centro delantero pues tenía que en ese ratito meter goles. Pues para eso está diseñado el centro delantero, en teoría. En teoría, pero pues realmente era pues como lo hacen ahora los scouts, ¿no? Que están viendo el proceso, porque esto no fue, la selección final duró varias semanas. Te llamaban a través del periódico a la siguiente semana, tenías que presentarte y fue haciéndose un filtro, ¿no? Un filtro hasta que quedamos un grupo de 20, 22 jugadores. Pero pues yo creo que principalmente sí tenía que ver mucho la condición futbolística. El 1%. El 1%. El 1%. Fíjate. Imagínate. Sí. Esa fue pues la primera etapa, digamos. Tu familia, tus papás, ¿qué te decían? Porque hay que reconocer algo, el fútbol en aquel entonces pues se veía quizás como un deporte, más no como un mantenimiento familiar, claro. Una economía familiar. Claro, sí, no, fíjate que por ese lado siempre tuve el apoyo de mis papás, de los dos. Sí, teníamos, vivimos nosotros de una manera, digamos... como muchas familias, normal, equilibrada, modesta. Normal. Sí. Mi papá, pues trabajó en el grupo de cervecería y pues éramos 5 hermanos. ¿Todos varones? 2 hermanas y 3 varones. Okay. Y siempre tuve el apoyo de ellos, en realidad. Siempre me impulsaron sin dejar de, pues también insistir o estimular también la parte educativa, ¿no? Eso era muy importante también. ¿Te titulaste? Estuve en la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la UNI. Ajá. Estuve hasta el 7º semestre. Sí. Porque fue cuando me fui a la Ciudad de México. Okay. Ya, ¿Con el Cruz Azul? Con Cruz Azul. Con Cruz Azul. Sí, ahí dejé la carrera hasta ese semestre. Y bueno, pues sirvió de mucho toda la parte de formación educativa para... Pues ya al retiro, al llegar al retiro, pues bueno... Administración, vamos. Administración. Okay. Administración de empresas. Esa fue la carrera que escogí, pero les comento algo. Mi intención era estudiar arquitectura en ese momento. Sin embargo, la carrera de arquitectura es mucho más complicada, más demandante, sí. Trabajos más específicos. Y decidí administración precisamente porque se podría acoplar un poquito con la parte de la carrera del fútbol, ¿no? Sí, acá eso los dioramas, las maquetas, todo eso. Entonces, sí. Primero hay que tener buen pulso y luego buena vista, porque si no, ahí nos vemos. Cálculo y diseño. Sí, sin embargo, pues a través del tiempo, pues resulta que practico mucho parte de lo que corresponde a la arquitectura, ingeniería, por el trabajo que desarrollo ahora. Que actualmente es construcción. Así es. Ok, diseño y construcción. Así es, mantenimiento y venta de materiales y demás. ¿Cuánto de profesional en el fútbol?
tiempo? Mi carrera fueron aproximadamente 10 años. Empecé a los 17 años y terminé prácticamente para cumplir 27 años. ¿Satisfecho con ese tiempo? Totalmente. ¿Tu profesionalismo, tu aparición en la primera división o ya como jugador profesional, a qué edad llega? A los 17 A los precisamente 17. sí, porque de ese grupo de Vira, como te digo, pues salieron varios jugadores y el siguiente paso fue los Halcones de Saltillo. En segunda división. Era sucursal de Monterrey, Sí, sí, sí. segunda división. Sí. Y en ese tiempo, don Mario Pérez era también una persona que estaba integrada al grupo técnico, al equipo técnico, y nos iba a ver. Entonces, pues de ahí fue que nos pasaron algunos a Halcones de Saltillo. Ajá. Y ya fue la primera experiencia, digamos, ya con fútbol, uniforme. Con uniforme, sí, claro. Entonces, pues los Halcones, pues era un equipo de segunda división que en aquel tiempo se jugaba para pasar a primera división. Y pues bueno, viajábamos a todas las plazas de segunda división. En autobús. En autobús. En autobús, el Poseidón, que le decíamos. Sí, sí. Quizá algunos ya han comentado sobre eso, ¿no? Oye, ¿y qué se siente cuando te dan el uniforme para profesional en primera división? ¿Qué número traías? Traía el 25. El 25. Fue en la presentación que se hizo en la inauguración de ese torneo del 78-79. Me pusieron la camiseta 25. En aquel tiempo ya es que los cuadros se formaban: portero el número 1, el 2 lateral derecho. 2, 3, 4, sí. sí. Había hasta interior derecho, interior izquierdo, Exacto. que ahorita ya no existe. No, ahorita ya no. Ya ha cambiado el fútbol un poquito. Así es, sí. ¿Pero qué sentiste cuando te dan el uniforme? Pues es una emoción muy, muy fuerte, ¿no? Porque ya sentir que estás dentro de un equipo profesional y que vas a viajar con el equipo, que vas a tener ya actividad dentro de estadios y demás, pues es una emoción muy, muy fuerte, ¿no? Al hablar de emoción, ¿algún temor? ¿Que tuviste algún temor de que, hijo de su pelota, ahora sí ya tengo que demostrar? Sí, fíjate que, pues no recuerdo, más bien era pues la intención, ¿no? De demostrar, precisamente, de mostrarte como un jugador ya capaz para desarrollarte dentro Sobre todo, del fútbol profesional. justificar la confianza Exacto. del sí, entrenador. Exactamente. Y el hecho de jugar ya con, vamos a decir, compañeros de nombre, de renombre y profesionales, No, hombre. pues haz de cuenta que te quieres sentar en el pasto para verlos jugar y decir, oye, qué Exactamente. bonito se ve desde cerquita. Sí, a través de los años que pasaron, ya posteriormente el siguiente equipo, digamos, que profesionalmente me tocó fue Cueruz de Ciudad Victoria, que también fue sucursal de Monterrey en aquella época. Y sí, como bien dices, bueno, pues en Saltillo, por ejemplo, me tocó Milo Cruz, Checo Carrillo, que fue campeón con Tigres en segunda división. Y ya con Cueruz, pues fuimos compañeros, pues de varios jugadores, entre ellos, pues Juan Manuel Azuara, por ejemplo, Jorge Garibaldi, jugadores de aquella época que también figuraron después, también mucho, ¿no? Sí. Entonces, pues ya fue, como tú dices, el ver o haber admirado a jugadores que estaban ya como estrellas o como figuras ya consagrados, ya de nombre. De nombre, totalmente, pues es una satisfacción, es una cuestión de decir, bueno, yo los veía y ahora ya estoy de compañero. Sí. Una anécdota, por ejemplo, que puedo platicarles en ese tema, fue que en Cruz Azul, pues tuve compañeros a Horacio López Salgado y a Carlos Eloy Peruzzi. Musiño ya estaba. Peruzzi. Pero Carlos Eloy Peruzzi, pues para mí era un jugador, mi ídolo prácticamente cuando jugaba en el Laguna. Sí. Y a través de los años me toca, pues ya en Cruz Azul, ser compañero de viaje. ¿El portero quién era? José Ricardo Ferrero. Me tocó todavía hacer algunos entrenamientos con Marín, porque yo llegué y estaba... Marín era un... No, otra cosa. Pero el portero que me tocó en la temporada 81-82 y 82-83, porque yo firmé por 2 años,
era José Ricardo Ferrero, estaba Julio Aguilar y estaba Silvino Román como porteros. ¿Fuiste de préstamo? No, fíjate que cuando cuando termina la temporada de Monterrey, viene la siguiente y faltando 15 días para que empezara el torneo, me dice, ¿sabes qué? Pues no va a haber muchas posibilidades de que juegues, así es que pues te vamos a regalar tu carta. Y bueno, se me vino el mundo encima, ¿no? Porque faltando 15 días prácticamente, bueno, pues no había representantes antes ni nada de ese tipo de cosas. Y pues a rifártela tú solo, ¿no? Entonces, seguí entrenando por mi cuenta, o sea, estuve en algún tiempo entrenando con Tigres, cuando estuvo Carlitos Peters, ahí me dieron la oportunidad de seguir entrenando y viendo la posibilidad. Y también en el Club Nova, que ahí también pues conozco muchísima gente ahí de ese grupo. Sí, por cervecería. Sí, y ahí estuve entrenando, manteniéndome físicamente bien para lo que ya tenía planeado. Estar listo para cuando toquen. Sí, exactamente, porque pues platicando un poquito de cómo llegué a Cruz Azul, a mí me tocó ser parte de la preselección nacional juvenil de aquella época que jugó el primer mundial juvenil en Túnez. En Túnez. Sí, yo formé parte de la preselección. Entonces, se hizo ya la lista final, digamos. No quedé en esa selección. Llegaron jugadores ya también hechos y derechos. De aquí en Monterrey, por ejemplo, Leo Álvarez, Lalo Moses, llegaron a la selección ya para participar en el Mundial. En Túnez. En Túnez. Y a mí me tocó estar en la preselección con compañeros, pues muchos que también fueron figuras, Enrique López Arza, Jorge Dávalos, no sé, Fernando Garduño, el Vikingo, que todavía tengo contacto con algunos de ellos, Tito Echeverry. Fíjate. No, cantidad de gente, o sea, salieron muchos jugadores de esa selección. Hacíamos partidos interescuadras con la selección que se estaba preparando para el Mundial ya del 78. Entonces, ¿y qué les decían? No me los toquen. Si nos dábamos unos buenos partidos de interescuadras, ¿no? Pero fue una etapa donde don Nacho Treyes era el entrenador de las selecciones. Y estaban pues auxiliares como Chucho del Muro, Jesús del Muro, que era también Chava Reyes, estaba Toño Munguía. O sea, cuando se hace la última convocatoria, o sea, pues estábamos concentrados en el centro de capacitación en aquel tiempo. Cuando se hace ya la lista definitiva, pues ya don Nacho pasa o se queda con la selección mayor y llega Horacio Casarín a ser el entrenador de esa selección. Y ahí pues ya se hacen todos los, pues ya se selecciona realmente, ¿verdad? No quedo dentro de la selección, pero pues yo cuando quedé fuera de Monterrey, que seguí con mi parte de entrenamiento para mantenerme, vino Cruz Azul a Monterrey a un partido y fui a hablar con don Nacho. Fui a hablar con él y... ¿Que ya te conocía? Que ya me conocía. Y le dije que estaba libre, que me gustaría ir a probarme con el equipo. Iba a Cruz Azul a tener una gira a España. Y me dijo, bueno, regresando me hablas. Me dio su teléfono particular y así fue. Entonces, regresando el equipo, yo estaba al pendiente de poder marcarle. Y sí, me dijo, vente para acá. Llego a México, a la casa de un amigo que había estado probándose aquí en Monterrey. Y le dije, oye, pues visita recíproca, güey, vamos. Ahora me toca a mí. Él se asistía en mi casa con mis papás y ahora le dije, dame chance de quedarme. Intercambio, sí. Sí, a visita recíproca, le digo. No, sí, pues me recibieron muy amablemente también. Y ya después de haber estado un tiempo viviendo en la Ciudad de México, don Nacho me dice, bueno, ya te puedes ir a la Casa Club a vivir, a ya ser parte ahí del equipo ya. Pero quiero que sepan que después de haber estado
en este proceso que les platico de haber llegado a primera división, tuve que jugar un año más con la reserva de Cruz Azul para poder mostrarte. Era un equipo muy Era complicado, Cruz Azul, el ¿no? Cruz Azul de los 70s. Muchas figuras. No. Era, Pues fue la época dorada de ellos. O sea. Sí, y era muy complicado. Realmente, pues pertenecer en aquel tiempo a Cruz Azul no era fácil. Entonces, me voy a la Casa Club y ahí pues vivíamos muchos jugadores, prácticamente todos eran de fuera, ¿no? Había maestros de ahí de la cooperativa Cruz Azul que impartían clases a los muchachos de secundaria y pues ahí todos convivíamos, ¿no? Estuve ahí viviendo prácticamente por 3 años, 2 años y medio, un poquito más de 2 años. Alimentación. Total, hospedaje, alimentación, pero con reglas estrictas, obviamente. Haz de cuenta que te metiste a un seminario, ¿no? Al Haz seminario. de cuenta, porque teníamos un horario para comer, un horario para salir de entrenamiento. Todos los días íbamos de ahí, pues prácticamente la ciudad cooperativa está adelantito de Tepeji el Río. Entre Tula y Tepeji. Entre Tula y Tepeji. Ahí está la planta de cemento y pues la colonia se compone de 3 sectores. Y la casa estaba ahí cerca de la iglesia, ¿no? Entonces tú estabas en Ciudad Cruz Azul. En Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Ahí estaba la Casa Club. Y pues todos los días íbamos desde ahí hasta el seminario menor de Coxpan. Pasábamos toda la ciudad para ir al entrenamiento. Teníamos que salirnos, a las 8 de la mañana para llegar a las 10 de la mañana a entrenar. Cuando México no era tan Cuando complicado México, el tráfico. No. Y ya se sentía muy pesado el tráfico. Pasaba que un accidente ahí por periférico y ya valió. Entonces, ese tipo en aquel tiempo. Por los rumbos, sí. Pero a ver, estar en Monterrey, Sí. ya como profesional, llegar a una organización como Cruz Azul que vivía sus mejores momentos, Sí. es un mundo completamente distinto. Y además el cambio de ciudad. Cambio de también. ciudad, cambio de ambiente. Recuerdo que cuando llegué, pues digo, con aquellos jugadores muy dicharacheros y demás, ¿no? Albureadas y todo lo que tuvieras, pues yo ni me las olía, ¿no? Pero poco a poco, pues fueron cambiando las cosas porque después ya ellos hablaban con tono norteño, ¿verdad? Porque yo sí quise mantener siempre mi origen de Claro. Monterrey, ¿no? ¿Y cómo sentiste tú a Cruz Azul como organización, sobre todo pues, en esa época? yo creo que ahorita todavía es de las organizaciones mejores de México. Pero es que tuvo una temporada después. Sí, yo sigo en contacto con alguna gente de una familia que siempre nos dio mucha atención, que pues la familia de don Guadalupe Díaz, el Cañones Díaz, le decían a él, que fue uno de los jugadores que subió con el equipo Cruz Azul de segunda a primera. Ajá. Y ellos siempre, sí, he tenido siempre contacto con ellos, no he perdido el contacto con ellos. Entonces, Cruz Azul, una organización de lo mejor, entrenamos en el Seminario Menor de Coxpan, en aquel tiempo, ahorita están en La Noria, pero todo lo que quisieras lo tenías, ¿verdad? Me tocó pues viajar con el equipo muchas veces. De hecho, vine aquí a Monterrey a jugar contra Monterrey. Tenía tantas ganas de jugar, pero me dejó Nacho en la banca. No me metió. ¿Cómo era Don Nacho como entrenador? No, pues es una institución, don Nacho. Se le aprendía mucho, tanto en lo futbolístico, porque él tenía la característica de que estaba, por ejemplo, el interescuadras y se ponía él a observar todas las jugadas. Y una frase muy común que tenía don Nacho y algunos compañeros que también lo tuvieron como entrenador, como Paco Romero, el mismo Jorge Dávalos, paraba la jugada y él decía, bien intentado, mal ejecutado. Entonces te ponía la visión que él tenía de la jugada, te la marcaba y tenías que repetirla, para que saliera. Obviamente, digo, la jugada no se podía dar exactamente igual como surgió al momento, ¿no? Pero era la intención de ver el movimiento que tenías que hacer para ubicarte, ¿no? En el campo. ¿Sí?
Entonces era una parte muy importante para él en el entrenamiento. Y como eso, pues muchas cosas que don Nacho te decía, aplicables al fútbol y a la vida en general. ¿Sí? Eso es muy importante, Sí, lo segundo. sí, sí. Experimenten en cabeza ajena, muchas cosas, ¿no? De los goles que recuerdas. De los goles que recuerdo, mira, realmente en primera no tuve oportunidad de meter goles, tuve como centros delanteros adelante de mí, aquí a Totoño, a C. Rodríguez y luego allá a Perú, Sí. Horacio López. Sí. Tuve pocas oportunidades, pero de los que más recuerdo fue los que pude anotar en el torneo Los Nuevos Valores, que fue un torneo corto. ¿Que era el torneo de reservas después? No. Había el torneo de reservas, pero ese torneo se hizo en una etapa que se jugó a nivel nacional. O sea, fue avalado por la Federación Mexicana. El esquema de ese torneo fue que tenía que participar 6 jugadores ya registrados con el primer equipo y 5 jugadores en el campo que tenían que participar con la intención de sacar pues jugadores para el primer equipo. Fíjate, lo que ahora hacen de los menores, que el menor que tiene que jugar, ¿no? Sí, antes no había torneo de sub-15, sub-17, sub-20, nada de eso. Era de ahí ver quién tenía posibilidades de subir al primer equipo. Fue de ese torneo que pasé a Monterrey, precisamente. Oye, ¿y alguna posición en un momento determinado? Porque pues a veces el centro delantero tiene que ser sacrificado, te bajan un poquito para que seas un medio de contención, un medio volante y todo. ¿Cuál era la posición en donde también te sentías a gusto? Medio volante. Medio volante. Medio volante, sí, también, de hecho en Cruz Azul participó un poquito más como medio volante, porque entraba normalmente por Gerardo Lugo. No, y además por necesidades de tener los monstruos adelante. Exactamente, porque igual, digo, pasar de la media estaba el Wendy, estaba Lugo, estaba Jara Zaguier, no. Hay que entender jerarquías y uno es respetuoso. Eso que acabas de decir es otra cosa que don Nacho practicaba mucho. Podría estar Carlos Jara Zaguier enfermo del estómago toda la semana o lo que tú quieras, y llegaba a la convocatoria para el partido y Jara Zaguier, si se había aliviado, entra Jara Zaguier, porque don Nacho decía, hay que respetar jerarquías. Fíjate. Es una cosa que don Nacho también Pero lo tú manejaba en mucho. ese entonces joven, con ganas de proyectarte, de tener un espacio, ¿qué pasa con un jugador que trabaja toda la semana, que lucha, pero se enfrenta a la jerarquía que establece el entrenador? Claro. Que no necesariamente tiene que ser que tenga más calidad que tú, quien está jugando como suplente. Sí, pues es un respeto que tienes que tener a esa situación, porque pues puedes sentir que trabajaste muy bien en la semana, que es más, puedes sentirte que ya estás listo para el partido. Yo inicié en algunos partidos con Cruz, pero normalmente entraba de cambio. Ya salir a la banca era ganancia. Era ganancia, realmente sí. Entonces, sí te pega, ¿verdad? Obviamente, porque pues tú tienes el deseo de jugar y demostrarte, ¿no? Entonces, eso era un poquito frustrante, ¿no? Porque pues tú te sientes preparado, listo para eso y resulta que el tener la posibilidad de mostrarte, situaciones que vemos todavía en la actualidad, hay muchos jugadores y hablamos de la calidad que puede tener el futbolista mexicano y de la necesidad que tenemos de que surjan futbolistas, pero ¿cómo si no les das esa oportunidad de mostrarse? Porque a veces se respetan las jerarquías. Sí. Y entra ahí otro tipo de factores también, digo yo, porque ¿Cómo qué pues factores? hay ejemplos. Un poquito de eso. Pues no sé, digo, pues sí, la historia del jugador, la jerarquía que tiene, la posición que juegas, que no está en el momento con la necesidad que tú participes en el partido, que el entrenador también tenga pues la visión de que tú puedas desarrollar. Pero yo creo que las oportunidades que se dan se tienen que aprovechar. Aunque sea
15 ¿Tú minutos. sientes que en Monterrey te dieron la oportunidad de mostrarte? No, no, porque pues me hubiera gustado haber tenido más oportunidades. Realmente, ¿Te pesó la camiseta de Monterrey o te pesó la No. camiseta de Cruz Azul? más la de Cruz o Azul. no hubo En el sentido- oportunidad. en el sentido, aquí en Monterrey fue prácticamente nada. Me tocó debutar en Zacatepec, ¿verdad? Ya al final de... Qué ya al final bonita del torneo. cancha, qué bonita No, pero Cruz Azul, pues bueno, sí pesa la camiseta, pesa lo que estás, como dices, viendo lo que está enfrente de ti, la gente de jerarquía, la gente que tiene pues años. Sin embargo, pues siempre con la intención de querer mostrarte, ¿no? Pero pues factores extra fútbol, pues yo creo que básicamente lo que tú estás mostrando, ¿verdad? en el campo. No influye tanto, pues digo, solamente que el entrenador no sienta que es el momento para que tú participes o que no es la posición adecuada. O quizás el esquema con el que quieres enfrentar al rival También no está tiene que ver. diseñado para También tiene jugar que con ver. tus características. Totalmente. Eso tiene mucho que ver porque yo recuerdo, por ejemplo, que el profesor Rubén Maturano, que era el preparador físico en ese tiempo, en varias ocasiones me decías, ¿ya sabes contra quién nos vamos a enfrentar? No, pues sí. Bueno, hay que hacer esto y esto. Ok. Características de contra quién te vas a enfrentar, ¿no? Eso es muy importante. Analizar al rival, obviamente. Analizar, sí, claro. Sí, es importante. Y en ese entonces se hacía ese trabajo, porque ahora se tienen muchos apoyos, sobre Sí. todo el tener videos a la mano del rival Sí. y poder Sí. ver las jugadas y que te puedan pasar específicamente. Sí, antes no Lo que había... tienes que ver, antes no se tenía esos No había apoyos. nada de eso, no era... Pues nos toca jugar contra tal equipo, viene tal ¿Y jugador. cómo preparaban esa parte si no tenían esos Tácticamente en la semana se preparaba el equipo para enfrentar, de acuerdo a las características del rival, pues cómo enfrentar el partido, ¿no? Así era. Tú que estuviste en los dos equipos, ¿cuál consideras tú que sea la prensa más difícil? ¿La de Monterrey o la de la Ciudad de México? Yo creo que la de aquí de Monterrey. ¿Verdad? Sí. Es terrible la prensa. Es bueno, ahí No perdona. no perdona. No Te perdona. tocó jugar también en el Universitario. Sí. Ok. ¿Qué estadio pesa más? ¿El extinto tecnológico o el Universitario? ¿O qué estadio te pesó más? Pues yo creo que el Universitario es más la efervescencia, ¿no? que hay en el estadio de la gente, todo esto, aunque pues fue la época en que Monterrey estaba jugando en el Universitario y empezaban los clásicos y empezaba ya más el auge más fuerte con el fútbol. Y yo en el TEC no me tocó participar. Sí jugué en el TEC partidos clásicos, Tigres Rayados de allá de veteranos. Pero... ¿Y aguantaban los 90 minutos? No, hombre, no. Todavía hay gente ahí esperando recuperar. No, todavía hay gente ahí tirada, yo creo. No, fíjate que hay una cosa que dice Fidel con mucha certeza. Vi una plática que tuvo Fidel aquí con ustedes. Y él hace referencia a eso muy preciso. Dice, la mente dice sí, pero el cuerpo dice no. Y hasta aquí llegué. Entonces sí, ya no. ¿Te divertiste jugando fútbol? Sí, mucho, Sí. mucho. Pues se viven muchas cosas, ¿no? Viajes, convivencia, se aprenden muchos valores en el deporte, en cualquier tipo de deporte, ¿no? Pero el fútbol lo vemos ahorita, el hecho de que nos sigamos juntando jugadores de cualquier época y Tigres, Rayados y el que quieras, ¿no? Eso habla de la convivencia, de la amistad que se logra, de la hermandad, digo yo, que se forma. Por supuesto, una gran familia. Sí, una gran familia, en serio. Y pues te deja muchas satisfacciones el deporte en general. El fútbol a mí sí me divirtió, también me dio cosas no muy gratas, pero
salimos adelante. ¿Alguna lesión? Una lesión fuerte no, pero en una ocasión en el estadio, en el 10 de diciembre, ahí en la cooperativa, tuve un golpe de un portero, que sí me vi mal. De hecho, me acuerdo que me dijeron ahí la directiva y don Nacho, vete a tu casa, descansa lo que quieras y después regresas, porque me vi en una situación así. Preocupante. Sí. Pero bueno, gracias a Dios salió ¿Tu todo. retiro se fue dando por edad, por ya no encajabas? No, yo me en los- retiré casi a los 27 años. Joven. Muy Muy joven todavía. Sí, hombre. con todavía años por seguir jugando, ¿no? Pero Cruz Azul, en la segunda temporada que me tocó, que era la 82-83, a mitad de temporada me prestan a Se Tampico. jugaban los ¿todavía torneos la carta largos. era tuya? ¿O ya estaba? No, la tenía Cruz Azul. Ah, ok, ya. Sí. Ok. Pero me prestaron a Tampico, a la Jaiba Brava. Pero estaba jugando el Tampico en segunda división y estaba Tampico Madero en aquella época. Entonces me mandan a préstamo a Tampico y pues de estar en primera con Cruz Azul y demás, pues lo que quiere uno es jugar realmente, ¿verdad? Dije, no, pues yo me voy, si se trata de jugar, adelante, ¿verdad? O sea, y me fui a Tampico. Ujú. Entonces terminé la temporada con Tampico, regreso a Cruz Azul y ya no me renuevan contrato. Ok. Oye, en esos cambios, ¿había sustancialmente mejora de salario? o- No, en este caso, yo cuando firmé con Cruz Azul, firmé por 2 años, pues las condiciones que acordamos, firmé con Billy Álvarez, él era el que firmaba a los jugadores, y pasé en las mismas condiciones prácticamente a Tampico. A Tampico. Sí, yo lo que quería era jugar, ¿verdad? Y luego regresas a Cruz Azul Regreso y te a Cruz Azul. dicen aquí ya. Sí, aquí ya no hay oportunidad. Yo ya pensaba muy seriamente en decir, bueno, hasta aquí, o sea, porque para atrás ni para agarrar vuelo, como Claro, decimos, ¿no? claro. Entonces, ya estaba empezando a analizar un poquito, regresar a la escuela. ¿Te buscó algún equipo? No. Veracruz. Veracruz. En segunda división también. Ujú. Viene la temporada que fue 83-84 y me buscan de Veracruz. Pues bueno, ya dije, bueno, ¿de qué se trata? Ya me dijeron. Fui a Veracruz y firmé me ofrecieron ciertas condiciones y firmé con los Tiburones. Ujú. Y ese fue el último año que estuve ya en un equipo ya profesional. Pero la decisión de retiro fue... La decisión fue voluntad propia. Ok. Sí. En mi caso sí, porque gracias a Dios no tuve una lesión así importante Eso es de lo básico. rodillas, que hay muchos Sí. excompañeros y Sí, jugadores traen que... su botecito de Sí. 3 en 1 o W40 para las bisagras. sí, porque ya se ve el rechinadero por todos lados, ¿no? Oye, se ve, se siente. El Sí. óxido está presente. Sí. Entonces, eso es muy común y ahorita tú ves a raza con pues, prótesis o con operaciones muy Sí, serias. sí. Y antes las operaciones eran todavía bien... Eran más salvajes, ¿no? Más salvajes, un ligamento cruzado. Era terrible. Ya, olvídate, Sí, olvídate, sí. ya ahí se acabó Las todo. probabilidades de salir bien eran muy pequeñas. Muy poquitas. Había ciertos médicos, ¿verdad?, que eran especialistas y que toda la raza se quería atender con ellos, ¿verdad?, en un tipo de lesión así, pero eran lesiones muy duras, ¿no? Y era muy difícil salir adelante con eso. Ujú. Afortunadamente no tuve más que esta que les platico, que fue una situación un poquito grave, pero lesiones importantes, no, Oye, gracias a Dios. Oscar, tú que estuviste con ¿cómo te diré? Como soldado, jugando, ¿qué opinión tienes de las administraciones del fútbol? ¿Cómo manejas una administración de fútbol? Por ahorita que ya estás como iniciativa privada y que lo que hagas corre y riesgo por tu cuenta. Claro. Pierdes tú o ganas tú, ya es tu problema. ¿Cómo ves las administraciones? ¿Hay quizás improvisados? Yo pienso que sí debe haber un poquito más de profesionalismo en la cuestión administrativa de los equipos. Ujú. Mira,
bueno, volviendo un poquito, ya cuando me retiré, pues trabajé en Cementos Mexicanos. Ahí me tocó la integración o el arranque de Sinergia Deportiva en esa época que estuve yo. Ok. Y en el área de turismo estaba Fernando Urdiales, que fue director. En turismo. En turismo. Fernando estuvo en Imagínate, turismo. luego fue presidente. Sí, no digo que no tenga la experiencia, tiene la cuestión administrativa muy dominada. Es que eso, Sí. allá quería llegar yo. Pero una vez platicando con él, le hice un comentario que a lo mejor estaba fuera de lugar, ¿no? Pero en aquel tiempo Cementos Mexicanos empezó a manejar la compensación variable, no sé si saben cuál es el esquema. Hay ciertos objetivos, no sé, yo como administrador de cartera, 0 cheques devueltos, 0 cartera vencida, X, ¿no? Y hay una ponderación de cada uno de los elementos que se forman para cumplir el objetivo. Entonces yo platicando con Fernando en una ocasión que pues seguimos viendo, se formó una buena amistad ahí con Fernando. Le hice ese comentario, le dije, oye, ¿por qué no implementas la compensación variable? Me dijo, estás loco. ¿Cómo? Sí, porque aquí pues tú dependes, digo, en una empresa, dependes de tu trabajo, de tu habilidad para tener todo en orden, lo que te corresponde. Pero en el fútbol dependes de otros factores y de otros compañeros. No es tu propia labor o tu propio desempeño el que va a cumplir el objetivo. ¿Sí me explico? Entonces me decía, imagínate que tú como centro delantero no te pasan balones, 0 goles. ¿Cuál fue tu productividad? No, llegas como la solución a los problemas y te lesionas y entonces, en la dices, segunda jornada, pues acabó, ¿no? Pues sí es cierto, ¿no? O sea, no depende totalmente de ti, ¿verdad? Esto es un equipo y a veces no se trabaja como equipo. Sí, pero hay que entender que también de repente llega gente a asumir posiciones y no están preparados. O sea, técnicamente pueden ser muy buenos administradores, excelentes personas. Llegan al principio de Peters, incompetentes en un lugar. Pero no tienen el conocimiento que necesitan, claro, el más elemental de los conocimientos para poder entrar en un tema de estos. Sí, porque pues son administraciones totalmente diferentes. Sí, claro. O sea, digo, si tú lo ves por el lado empresarial, está bien. O sea, ¿cuál es el objetivo que buscaba Cemex? ¿Sí? El equipo, no sé, dame dinero. Entonces, esa visión, pues viene ya de hace tiempo para acá. ¿Sí? A veces yo platico con gente fuera del fútbol y le digo, bueno, vamos a pensar que tú eres Tigre. Le vas a los Tigres y tienes la camiseta de Tigres. Tatuada. Es tuya, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si tú vas a comprar cemento a un negocio de materiales? ¿Qué cemento comprarías? ¿Cruz Azul? No, ¿cómo? No, yo compro cemento mexicano, ¿verdad? Cemento Monterrey. Es parte de la mercadotecnia que ahora se usa muchísimo y que pues antes no existía ese tema tan importante ahora, no solamente en el fútbol, en el americano, en el béisbol, pues no sé, en muchos deportes. Cualquier deporte, la mercadotecnia ahorita es fundamental. No, pues ahora los estadios tienen nombres de bancos, por ejemplo, o de corporaciones. Y fíjate que algo que también a mí no me gusta mucho, la verdad. En principio el formato del torneo no me gusta mucho, la verdad. Pero también el tema de las playeras, la identidad de los equipos. Para allá iba la pregunta que hicimos, en donde con qué identidad tenías más. Se pierde. Yo creo, no sé, digo. ¿Cuántas camisetas tienen los equipos de primera división? N camisetas. Sí, antes era la de visita y la de nada más, 2 uniformes, sí, señor. Y de repente digo yo, oye, veo un partido que realmente no me clavo mucho a ver el partido, me gusta ver los resúmenes, goles y demás, pero no me clavo mucho a ver los partidos. Pero veo, por ejemplo, a Cruz Azul o al América, vamos a ir al América con una playera azul o una verde.
o Rayados con una X color. Roja. O sea, una roja, Negra, Toluca, negra, de Toluca repente con usan una negra. negra. Digo, oye, espérame, pues, ¿dónde está el Toluca que yo conocí? ¿Sí me explico? O sea, Totalmente. Se pierde y se identidad. pierde, yo siento y pienso que se pierde identidad. En una ocasión también, bueno, Pepe Treviño pues también es de la época, ¿no? Y también tenemos amistad. Y una vez le comenté a Pepe, le digo, oye, ¿por qué, siendo entrenador él de Rayados, ¿por qué no se regresa al uniforme original? Para que la gente sepa y El y origen, sienta sí. el origen del equipo. Sí, Cuestiones mercadotécnicas. claro. No hay Claro. otra No, razón. ¿verdad? y él como entrenador ni siquiera le van a preguntar. No, claro, Le van claro, a decir, claro. uniforme es el que va. Y se Sí, acabó. y ahorita pues está muy marcado y muy, la Son tendencia es cosas esa. que están fuera del alcance Sí. del aficionado, Sí, total. inclusive de los jugadores, del director técnico. Es que Son sabes que cuestiones ha crecido tanto el tema, mercantilista. Mercantilistas. pero también porque ha crecido mucho el gasto. Ahora los contratos de los jugadores son más altos, los mantenimientos de los estadios también son más caros, los Claro. viajes son más caros. Claro. Antes se viajaba a algunos partidos en autobús, ahora todo es en avión y en vuelo charter. Sí. Los hoteles que usan, antes podían usar 3, 4 estrellas, ahora tiene que ser 5. Son muchos factores los que Sí, influyen. sí, claro. Y entonces ves una playera llena de logos, ves el estadio lleno de comercialización. A mí en realidad, te digo, es algo personal y que siento por haber vestido una playera tal, ¿no? No me gusta ver esa cantidad de De publicidad, parches. de publicidad en las playeras, Claro. pero bueno, pues es lo que está ahorita, ¿no? Es lo que hay. Sí. Entonces, Pero no solamente en el fútbol, no solamente el en fútbol, es lo todos que los comento. deportes Sí, nacionales, porque en Estados Unidos no se ve eso. sí. Es otra economía. Sí, es otra forma de ver las cosas, ¿no? Pero sí está muy influenciado ahorita el deporte por el tema comercial, Por supuesto. ¿verdad? Oye, un placer que hayas acompañado No, hombre, al contrario. al programa. Al contrario, Qué buenos me da mucho recuerdos. gusto. Sí, no, hombre, hay muchas cosas que ¿A qué hora cierran? ¿A qué hora No, cierran? de repente platicamos, oye, ¿y te acuerdas de esto y te acuerdas de lo otro? ¿No? Hasta accidentes tuvimos en viajes, ¿verdad? Y Por todo eso. supuesto, Sí, pues sí, la pero estadística ahí está. Muchas gracias. muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por la atención. Oscar, mucho muchas gusto. gracias. Siempre serás bienvenido. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y Al a contrario. todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy, desde luego reiterarles nuestro agradecimiento, así como a nuestros patrocinadores, Tequila Obregón, OMSA, Outlet de Maquinaria y Montacargas, Losmer Joyerías, Tortillería Cuauhtémoc, Palomo Construcciones e Inmobiliaria y a Patio Café. Les agradecemos porque gracias al apoyo de ellos es que podemos llevar a ustedes este contenido, estas historias que han venido enriqueciendo nuestro fútbol. Y a ustedes les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Para nosotros será un gran gusto estarle informando que cada semana tendremos contenido nuevo para ustedes y para nosotros será un gran apoyo poder seguir contando con su preferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.